el día de hoy entonces vamos a hablar de la presentación o un escenario clínico que es muy raro dentro de el quehacer diario de los pacientes, especialmente en edad pediátrica, y mucho más raro en la edad adulta, que es la subluxación rotatoria atlantoaxial dada de manera espontánea. Entonces, para esto vamos a contextualizar un caso clínico. Este es un caso clínico que es real desde el servicio. Se trata de una paciente femenina de 7 años que es residente en el área rural del departamento del Chocó y que no tiene ninguna clase de antecedente de importancia. Esta paciente llevaba 6 meses consultando porque, según lo que nos relatan los familiares, de una manera no provocada mientras la niña se bañaba, pues la madre escucha que grita dentro del baño y cuando la encuentra con el cuello torcido. Es lo que nos refiere la mamá. Como esto sucedió hace mucho tiempo, pues la mamá no recuerda si dentro del contexto de este evento que nos está refiriendo hay algo provocado o había la presencia de alguna infección en las semanas previas al haber sucedido. Sin embargo, entonces esta paciente, por todas esas vicisitudes, especialmente desde el área administrativa y con el sistema de salud, pues entonces llega casi 6 meses después al servicio de urgencias remitida por los resultados de los estudios de tomografía y de resonancia magnética que le habían realizado de de manera ambulatoria. Entonces, como les había mencionado, los síntomas de esta paciente eran de inicio súbito y estaban asociados a un dolor muscular. La paciente entonces negaba la presencia de síntomas neurológicos al interrogatorio. Entonces, dentro de los exámenes clínicos o dentro de las imágenes que teníamos de esta paciente, les voy a compartir tal vez de ellas las imágenes que son más dicientes en la realización de una angiotomografía que le tomamos en el hospital, donde se puede ver esa subluxación rotatoria entre C1 y C2 hacia la derecha. Entonces, me había faltado mencionarles que la desviación del cuello de esta paciente estaba precisamente hacia este lado y uno de los motivos entonces que le habíamos tomado esta tomografía era también para poder dilucidar no solo la parte de la anatomía ósea de la paciente, sino también para en un eventual planeamiento quirúrgico que vamos a discutir más adelante, ver cómo es la anatomía vascular, especialmente relacionado con la posición de la arteria vertebral a nivel de C1. Entonces, para ir avanzando en el tema, cuando uno va a abordar un tipo de caso de estos en un paciente que nos consulta por una tortícolis adquirida, entonces es muy importante evaluar desde el punto de vista semiológico para ir haciendo una diferenciación de todos esos diagnósticos diferenciales que puede tener el paciente. Entonces, usualmente estos pacientes consultan o los pacientes con tortícolis consultan por una presentación de una tortícolis rígida en la presentación, pues, o en la forma del músculo esternocleidomastoideo en el lado contralateral y adoptan esta posición que es como la posición que, por ejemplo, podemos ver en el ave comparado con el niño de la figura, y lo que vemos es la disminución en el rango de movimiento, especialmente en el dolor, especialmente en la rotación del cuello. Además, la presencia, como lo refería esta paciente, de un dolor en reposo estrictamente relacionado a la contracción muscular. Pero entonces, cuando vamos a tratar como de saber o de enfocar este caso clínico desde la paciente cuando consulta por tortícolis, entonces tenemos varios espectros clínicos, porque tenemos que saber si la presencia de este síntoma corresponde a un evento congénito que ya pues por la evolución clínica de la paciente lo hemos descartado. Entonces, básicamente todas esas causas congénitas, anomalías vertebrales,
tanto en la falla de la segmentación o en la asimilación del atlas o en la presencia de displasias desde el punto de vista anatómico, las podríamos descartar porque ya, como les había mencionado, trata de una paciente de 7 años. Sin embargo, entonces ya nos queda otras dos partes dentro de ese algoritmo diagnóstico y es la tortícolis adquirida, dolorosa o no dolorosa, que puede presentarse en la infancia. Entonces, dentro de esto tenemos muchos diagnósticos diferenciales que muchos de ellos nos los va a ayudar a la historia clínica a irlos dilucidando, entre ellos las causas inflamatorias, infecciosas o de origen tumoral, la presencia de síntomas, la presencia, perdón, de síndromes que estén relacionados con una hiperlaxitud ligamentaria, por ejemplo, los pacientes con un síndrome de Down o los pacientes que tengan algún error innato del metabolismo que también pueda llevar a alguna de estas causas. Entonces, si bien ya habíamos visto inicialmente esa parte de el angiotac en anatomía de la paciente, vimos que no tenía grandes rasgos una malformación o una displasia, aunque la vamos a ver con más detalle más adelante, de esa unión atlanto-occipital. Vemos que es una tortícolis dolorosa y que dentro de todo el escenario clínico del paciente fue aparentemente no provocado, pero la paciente durante estos 6 meses no se ha acompañado de otros síntomas que nos sugieran la presencia de un proceso inflamatorio neoplásico. Entonces, con esto, la alternativa diagnóstica más probable es el síndrome de Grisel y de ahí viene precisamente el nombre de esta exposición. La subluxación rotatoria o el síndrome de Grisel, entonces, es como la causa más común de la tortícolis adquirida dolorosa. Sin embargo, este síndrome es muy raro y cuando uno lo va a, como a enfrentar a la literatura, encuentra que desde que fue reportado más o menos de, a finales de 1930, que fue el primer reporte de caso y de donde adquirió precisamente el epónimo. Desde el punto de vista fisiopatológico, entonces estábamos hablando que la generación de toda esa cascada inflamatoria producía una hiperemia inflamatoria local, produciendo entonces la hiperlaxitud ligamentaria de todos estos ligamentos que están implicados en la unión cráneo-cervical. Entonces, esto es lo que la teoría que más ha contribuido a la presentación del síndrome de Grisel como tal. Entonces, dentro de esta parte de la evaluación radiológica de la unión craneocervical, cuando tenemos un paciente parecido al contexto en el que estamos discutiendo en este momento, entonces tenemos varias maneras de evaluar la unión craneocervical. Una de ellas es la radiografía, la tomografía, la resonancia y en algunos casos muy especificados la presencia de una fluoroscopia dinámica en movimientos de tracción que idealmente debería hacerse en el quirófano. Entonces, cada uno de estos métodos diagnósticos está acompañado de sus ventajas y desventajas con respecto a la información que nos puede brindar sobre la estabilidad de la unión occipito-cervical y en este caso también de la subluxación rotatoria. Entonces, las dificultades, especialmente con la radiografía, es que solo vamos a tener la presencia de dos planos y que también la sensibilidad de este método va a depender mucho de la técnica, precisamente porque en los pacientes con tortícolis el grado de inclinación de la cabeza puede hacer que perdamos muchos de estos pacientes o que esta subluxación quede de una manera subdiagnosticada precisamente por el grado de inclinación de la cabeza, no se puede dilucidar completamente. Además, la ventaja que nos quita otros métodos diagnósticos, por ejemplo, la posibilidad de evaluar el edema de tejidos blandos que va a estar presente en el contexto infeccioso que ya les había mencionado, no nos lo puede brindar la radiografía. Sin embargo, la radiografía tiene una ventaja que no tienen los otros métodos diagnósticos, es que nos permite ver la columna en una carga axial y también dependiendo pues de el tecnólogo y también de la otra disponibilidad de realizar estos estudios de imágenes, la posibilidad de ver unas imágenes dinámicas que en ocasiones pues es muy difícil hacerlas en tomografía y resonancia, aunque claramente se pueden hacer. Definitivamente el que tiene mayor ventaja para evaluar la unión occipito-cervical siempre va a ser la tomografía, precisamente porque entonces la estamos observando ya desde tres planos.
desde el plano axial principalmente, que esa información entonces no nos la puede aportar precisamente la radiografía, que es un examen cada vez más disponible y que para la evaluación de la unión occipito-cervical es la más costo efectiva. Sin embargo, la sensibilidad al momento de uno compararlas con en los diferentes estudios comparatorios puede ser bastante variable, porque dentro de esas referencias anatómicas pueden haber unas variabilidades interobservador que hacen que la sensibilidad caiga un poco a un 84%, sin embargo sigue siendo significativamente alta. Dentro de la resonancia, entonces, la principal ventaja de la resonancia es la caracterización de la lesión de tejidos blandos y del canal vertebral, que nosotros dentro de las estructuras nerviosas que no las podemos observar con mayor detalle dentro de la tomografía. Sin embargo, la resonancia tiene una desventaja dentro de los procesos agudos, especialmente desde dentro del punto de vista traumático, y es que algunos cambios empiezan a presentarse en horas o tiempos después, y por eso la variabilidad y la sensibilidad de esta puede variar. Sin embargo, como en el momento estamos hablando de una presentación clínica un poco más larvada, pues entonces la resonancia adopta un mayor grado de sensibilidad. Y la fluoroscopia dinámica, entonces, como les había mencionado, es muy ligada a un uso esporádico, y es cuando existen dudas sobre la estabilidad de la unión occipito-cervical, especialmente en las conclusiones que podemos sacar desde la tomografía y la resonancia, y esta se hace a través pues del quirófano, viendo las imágenes en el fluoroscopio, cómo se comporta de una manera dinámica la unión occipito-cervical. Dentro de esas craniometrías o de esas imágenes que nosotros podemos tomar en resonancia, perdón, en tomografía, en resonancia o en la radiografía, existen muchas variables que nos pueden dar como dentro de esas medidas estandarizadas donde está ubicado nuestro paciente. Entonces, cuando estamos hablando dentro de ese edema de tejidos blandos prevertebrales, la principal identificación que tenemos a través de la resonancia, entonces, esos cambios en el síndrome de Grisel van a estar presentes dependiendo del periodo de tiempo de la enfermedad. Además de eso, tenemos que evaluar como todas esas líneas de relación entre el ángulo clivus canal, especialmente, en el que vemos cómo ese ángulo de rotación del clivus debe estar tocando o debe estar tangencial a lo que es la punta de la odontoides, y dentro de esos terceros parámetros está la línea espinolaminar anterior, que va a estar como ligada a lo que sería la longitud o donde viene el ligamento longitudinal posterior. También otra de las líneas que tenemos que tener en cuenta es ese intervalo atlantodental y el intervalo base-diente, que este es conocido en la literatura como el método de Harris, porque es como una de las medidas más fidedignas, ambas de estas medidas, perdón, estas medidas son las más fidedignas precisamente para calcular cuando hay inestabilidad de la unión occipito-cervical ligada a esta subluxación ligamentaria. Y otras que tenemos que ver dentro de estas características son cómo es el diámetro del canal medular, cómo está ese intervalo atlantodental lateral, cuando encontramos esa asimetría, en este caso, cuando estamos viendo esos cambios desde el punto de vista rotacional y vemos asimetrías entre cada una de las masas laterales en relación con la odontoides, y vemos que es mayor de 2 milímetros, nos debe hacer sospechar en una inestabilidad rotacional y el desplazamiento combinado de las masas laterales, que lo vamos a ver mucho en el índice de Spencer, especialmente en el contexto traumático. Entonces, como podemos observar acá, pues yo sé que uno se aprende las líneas mucho más fácil observándolas. Entonces esto es una tomografía normal y es como un método, una imagen, una gráfica que les quise traer para tomar estas medidas. Entonces aquí tenemos el espacio predental, esta imagen que está correspondiendo a ese ángulo, perdón, que viene entre el clivus y el canal, y también cómo se mide el diámetro del canal vertebral. Entonces,
Para poderlo diferenciar más en nuestro paciente y ver la importancia de estas imágenes clínicas que nos permite diferenciar que no solo existe esa inestabilidad rotacional, sino que tenemos que abrir el ojo clínico porque nos está hablando que posiblemente esta paciente puede estar cursando con una impresión basilar. Entonces, una de estas es precisamente ese cambio en la morfología del ángulo clivus canal. Vemos que lo que nosotros esperábamos en que tocara esta línea de una manera tangencial la odontoides, vemos que hay una diferencia de casi 9 milímetros y que eso va a impactar directamente en el ángulo. Además, dentro de esa diferenciación, lo que les había dicho, ese ángulo BCI, casi que la diferencia es de 1.6 milímetros y sabemos que pues este rango no debe superar los 5 milímetros en un paciente normal. Además, el desplazamiento que hay entre las masas, entre las articulaciones C0 y C1, es un desplazamiento mayor de 7.3 milímetros y vemos que ese espacio predental, esa diferencia entre ese espacio que hay entre la odontoides y el arco anterior de C1 es casi de 6 milímetros. Recordemos que este ángulo va a cambiar de acuerdo a la edad del paciente. Sin embargo, en pacientes menores de 4 años, la idea es no tolerar ángulos que sean mayores de 5 milímetros. Esta paciente ya es de 7 años y la idea entonces precisamente no sería tolerar ángulos mayores, perdón, distancias mayores de 4 milímetros. Además, vemos la distancia del canal vertebral. Ya habíamos dicho que un canal menor de 13 milímetros nos debe generar alerta. Vemos que la distancia del canal vertebral de esta paciente es bastante significativa y aunque este no sería el método ideal de tomarlo, porque yo lo tomé o puse la medida en una imagen axial de la paciente, vemos esa diferencia que nos debe alertar en la presencia de un componente rotacional, es esa asimetría entre la distancia de las masas laterales de C1 y de la odontoides, que vemos que la diferencia obviamente es mayor de 2 milímetros. Hay que tener en cuenta que en el contexto agudo del paciente que se presenta con una tortícolis y que le vamos a hacer una tomografía, no existe tal vez una medida que sea lo suficientemente sensible en ayudarnos a diferenciar si esta diferencia o esta deformidad rotacional corresponde a una malposición de la rotación de la cabeza al momento de practicarle la tomografía al paciente o si realmente corresponde a una deformidad rotacional. Que es pues la manera correcta de tomar el intervalo atlantodental, sin embargo, como quedó un artefacto de volumen parcial en la tomografía original, por eso les había traído la imagen desde el punto de vista axial y el índice de Spencer, que pues en ella no tenía un desplazamiento mayor de 7 milímetros. Dentro de las medidas, entonces, para saber si existe una disociación atlanto-occipital anterior, entonces tenemos el Power Rail, que nos va a hablar como de esa relación que hay entre estas dos medidas que se van a tomar entre el bastion y la porción posterior del arco de C2 y entre el arco anterior de C1 y la parte posterior del occipital. Cuando nosotros hacemos una división, en este caso la división fue de 1.06, está muy cercana al valor límite de referencia que es 1, sin embargo cuando encontramos relaciones mayores a 1 nos está hablando de una disociación atlanto-occipital anterior, que en el síndrome de Drissel es una de las presentaciones más raras, vamos a ver más adelante desde el punto de vista de la clasificación. Y cuando vamos a analizar estas imágenes, entonces también en cómo es la clasificación dentro de las líneas que nos sirven para hacer un tamizaje de la presencia de una invaginación basilar, vemos que hay pues el límite de referencia es líneas mayores a 30, en este caso fue de 31 milímetros, que nos debe hacer sospechar en la presencia de una invaginación basilar. Sin embargo, lo que más nos debe preocupar es en esta parte de la resonancia, precisamente por la presentación o el riesgo de desarrollar mielopatía, que es lo principal que debe estar enfocado hacia estos pacientes, es el ángulo clivus canal, en el que debe ser mayor a 100, pues debe ser en un rango de 150
a 180 grados. Sin embargo, como ustedes pueden observar, es muy difícil uno trazar geométricamente las líneas precisamente por esa posición casi tan horizontal del clivus en relación con lo que está relacionado con la adultoides. Tengamos en cuenta que esta paciente no tiene una plativasia y encontramos que desde un ángulo negativo, pues es de casi 41 grados, lo que nos habla de una compresión posterior hacia esa unión bulbomedular. Dentro de esos estudios dinámicos que les había mostrado que pueden tener los pacientes, entonces está la presencia de unas imágenes dinámicas, y la presencia de las imágenes dinámicas lo que nos habla es precisamente de este desplazamiento sobre el arco de S1 que pueden tener en un grado de extensión o de flexión. Sin embargo, con estas imágenes no podemos tomar como una conclusión. En realidad, cuando tomé las medidas no era el desplazamiento mayor de 3 milímetros, por lo cual no es considerado de una manera significativa. Sin embargo, vemos en estas imágenes que la paciente no alcanzó el grado de extensión máxima que nosotros queríamos para realmente poder identificar una diferencia significativa. Entonces, para continuar, tenemos que ver cómo es la clasificación de esa subluxación atlantoaxial, y realmente cuando vamos a ver la literatura, les había mencionado que el síndrome de Grisel y esta subluxación son casos muy raros. Entonces ya tenemos la presentación muy rara de un caso que por sí es muy raro. A pesar que en la literatura no hay más de 65 artículos en este momento disponibles en PubMed sobre la subluxación atlantoaxial de origen no traumático, encontramos que de los pacientes que dentro de este rango pueden tener alguna grado de invaginación basilar o de inestabilidad de la unión occipito-cervical, no encontré en la literatura, de acuerdo a los diferentes motores de búsqueda, más de 2 artículos. Entonces, la clasificación muchas veces que nosotros encontramos de estos pacientes y que encontramos en la literatura es una clasificación extrapolada desde el trauma. No existe una clasificación estricta o aparte solo para el síndrome de Grisel, y esta es la clasificación entonces, como les había mencionado, que venía desde el trauma. La primera, entonces, lo que vamos a ver es una malalineación rotacional, pero lo que se caracteriza el grado 1 es que no hay un grado de subluxación facetaria dentro de C1 y C2. Sin embargo, cuando tenemos entonces ya presentaciones de un grado 2 a un grado 4, entonces vamos a encontrar no solo ese desplazamiento, no solo esa parte rotacional en la diferencia asimétrica entre las masas laterales y el adultoide, sino que empezamos a identificar esos desplazamientos anteriores que nos está hablando sobre un desplazamiento anterior o posterior de C1 sobre C2. Entonces, en el grado 2, lo que encontramos en el trauma es ese desplazamiento de 3 a 5 milímetros que nos está hablando, como les menciono, desde el punto de vista traumático, de la inestabilidad por la lesión del ligamento transverso. Y cuando estamos hablando de desplazamientos mayores de 5 milímetros, estamos hablando de una inestabilidad dada no solo por el ligamento transverso, sino también por el ligamento alar. Cuando ya vemos entonces una presentación grado 4, que es un desplazamiento posterior de C1 con respecto a C2, estamos hablando entonces ya de la presencia de una luxación facetaria, perdón, en este contexto traumático. Sin embargo, en el contexto del síndrome de Grisel, identificar esta presentación clínica de los ligamentos, y más en esta paciente que lleva casi 6 meses del trauma, permite hacer esa diferencia. La severidad y lo que hemos visto y vamos a ver en los factores pronósticos del síndrome de Grisel es precisamente la falta de identificación rápida y el hecho de permitir que estos pacientes progresen en su deformidad, haciendo que sean presentaciones muchísimo más graves cuando tienen un tiempo de evolución tan prolongado. De hecho, dentro de las series de casos que tuve la oportunidad de consultar, muchas de ellas son series italianas, la mayoría de los pacientes tenían un intervalo de diagnóstico no superior a las 5 semanas. Sin embargo, nuestra paciente también se sale de ese contexto porque casi que el diagnóstico es realizado 6 meses después. Lo que se ha encontrado es que en los pacientes que
tienen un tiempo de evolución tan grave, tan largo de esta subluxación rotatoria, es que empiezan a presentarse esos cambios displásicos dentro de la unión occipito-cervical, especialmente en la descalcificación en los sitios donde se hace la inserción de los ligamentos. Es el principal hecho pronóstico que implica que estos pacientes no van a responder a la terapia médica y eventualmente van a tener la necesidad de ser llevados a cirugía. Este artículo es muy interesante porque es una de las revisiones, pues de las revisiones o de las cohortes más grandes en los que no solo incluyeron a los pacientes con síndrome de Grisel, sino que también incluyeron otros pacientes que tenían unas anormalidades congénitas de la unión occipito-cervical. Sin embargo, están mezclando pues varias entidades clínicas, pero lo importante desde el punto de vista diagnóstico, o lo que nos hace el llamado de estos artículos, es la identificación de esos cambios displásicos que pueden empezar a hacer los pacientes, ya sea que los tengan por su propia anatomía o que sean unos cambios displásicos dados por la cronicidad de la inestabilidad, porque la identificación de estos cambios es lo que nos permite dilucidar o orientar mejor esos mecanismos diagnósticos, haciendo que si encontramos pacientes que tengan, en este caso, ya una presentación tan grave como una invaginación basilar, que sea, pues que no sea o no responda a la reducción con una tracción, pues entonces está indicado el manejo quirúrgico, incluso desde el punto de vista de una fijación posterior y de una liberación anterior en la odontoides. Entonces, dentro de los criterios diagnósticos no hay unos criterios que sean propuestos en la literatura dados, sino que todos son a partir de la recomendación de expertos. Entonces, lo primero es que tenemos que tener la presencia de una rotación fija entre C1 y C2. Entonces, es muy variable entre la rotación máxima a la derecha o a la izquierda, dependiendo hacia dónde esté la normalidad. La limitación en la movilidad del cuello, que ya la tenemos en nuestro paciente, y esos cambios dentro de la rotación que hacen el gol estándar dentro de la tomografía y la evolución clínica del paciente. Entonces, si bien incluso estuvimos como dentro del caso clínico de esta paciente mucho en la discusión si se trataba de un síndrome de Grisel o no, pero vemos que dentro de la literatura y de la evolución clínica tan larvada y tan larga que tuvo esta niña en la presentación clínica, pues es una presentación muy atípica, pero que corresponde a la historia natural de un síndrome de Grisel que no ha sido correctamente tratada. Entonces, dentro de los principios de tratamiento, es necesario como también traer o extrapolar muchos de esos principios de tratamiento son sacados también del contexto del trauma, a pesar que el tiempo de evolución pues no lo pertenece de esa manera. Entonces, recordemos que el trauma básicamente lo dividimos en tres grupos. Dentro de ese grupo A, que solo estaba hablando de ese grado rotacional, pero que no había un desplazamiento significativo dentro de C1 y C2, entonces siempre está propuesta esa parte de la reducción cerrada y la movilización externa. Y en el Grisel, a pesar que sea una entidad de manejo, pues una entidad médica, no de origen traumático, entonces vamos a tener la presencia o la posibilidad de realizar un manejo médico con antibióticos y relajantes musculares. Y esta es el principal grupo o los principales cantidad de pacientes que se presentan al momento en la presentación clínica y donde se puede impactar realmente en el diagnóstico. En el grupo B, entonces, miren que estamos hablando de esos que habíamos visto entre el grado 2 y el grado 4, en donde ya tenemos un riesgo de inestabilidad. Entonces, no estamos hablando que vamos a ver la ruptura como tal del ligamento, pero como les había mencionado, esos cambios displásicos nos tiene que hacer orientar sobre cuál va a ser el manejo quirúrgico. Entonces, como ven, está propuesto nuevamente la posibilidad de hacer la tracción, especialmente en los pacientes que, a pesar de una presentación clínica inicial con un grado muy alto, podemos tener la oportunidad de realizar esa tracción y con ello tratar de llevar a una reducción y evaluar potencialmente si esa reducción se sostiene o si no, se beneficia de un procedimiento quirúrgico. Lo otro es la posibilidad de hacer esa liberación anterior con las avulsiones óseas, que también están indicadas en el trauma, y definitivamente cuando tenemos entonces una inestabilidad occipitocervical como tal, entonces la artrodesis o la unión occipitocervical de CD0 a CD2. Entonces, como les había mencionado, muchos de estos tratamientos se han extrapolado desde el trauma,
por eso, entonces, dentro de la búsqueda de muchos artículos hay como la presentación de tratamientos novedosos de acuerdo a las diferentes experiencias de los grupos de expertos alrededor del mundo, pero lo que les había mencionado, lo principal factor pronóstico es el tiempo de evolución. Entonces, la meta es no llevar a pacientes a un tiempo de evolución mayor de 3 a 4 semanas, porque con esto se reduce notablemente la posibilidad que el paciente vuelva a tener una alineación normal solo con el manejo médico o con la tracción cerrada. Entonces, dentro de los factores pronósticos que han sido estudiados, si bien las cohortes son muy pequeñas, dentro de esas, de los pacientes que tienen subluxaciones rotatorias, ya sean producto de un grisel o que sean por otras causas, entonces vemos que el principal factor pronóstico para no tener respuesta está dado en los pacientes del grupo 2, en este caso los que están en azul, para tener unas tasas de respuesta bastante bajas, son los pacientes que tienen ya sumado un síndrome de Grisel o un componente inflamatorio, y en los pacientes que tienen un grado de severidad más alto desde el inicio, son también aquellos que tienen una menor posibilidad. Sin embargo, como les había mencionado, entonces lo principal es relacionado al tiempo de evolución. Entonces, ¿cómo se realiza el manejo médico? Como les había dicho, lo primero son los medicamentos, la posibilidad de realizar esa parte del manejo médico con antibióticos, especialmente si tenemos como factor de riesgo la presencia de una infección, ya sea periodontal, mastoidea o de oído interno. Hay que tener en cuenta que también muchos de estos pacientes del síndrome de Grisel ha venido en aumento en la literatura, especialmente en los pacientes en posoperatorios de cirugías de adenoides, y esto ha sido explicado es por la presencia del uso del monopolar en las cirugías de adenoides o en las cirugías de resección de amígdalas. El uso del monopolar ha sido ya reportado en casi 4 series de casos, en 4 series, identificando el factor de riesgo como uno de los principales factores de riesgo relacionado a la presencia de síndrome de Grisel, a pesar que no se entiende muy bien cuál sea el mecanismo. Sí aumentaron considerablemente los casos cuando se realiza la hemostasia con monopolar en comparación a cuando se realiza con bipolar. ¿Cuándo es susceptible entonces de realizar el manejo médico? Uno de ellos es la ausencia de esos signos de inestabilidad, la ausencia de déficit neurológico y la posibilidad de realizar un seguimiento clínico a nuestra paciente. Entonces, dentro de la evolución clínica que hicimos de esta paciente cuando llegó con esa alerta en las imágenes diagnósticas en las que el radiólogo nos interpretaba una subluxación rotatoria C1, C2, uno de los exámenes diagnósticos que le realizamos es precisamente la presencia de unos potenciales evocados somatosensoriales, y encontramos que en esta paciente, a pesar que clínicamente no se veía reflejado y ella no refería ser asintomática desde el punto de vista neurológico, tenía la presencia de un compromiso de cordones posteriores. Es decir, que ya teníamos uno de los criterios para sacarla dentro de ese grupo de manejo médico sin tener en cuenta todas las contexto del caso que les había mencionado previamente. Además de eso, es presencia de signos de inestabilidad. Entonces, dentro del manejo médico se han propuesto varias cosas. Básicamente hay muchas ortesis, desde el collar Minerva, que es el que estamos viendo en este caso, hasta los brace tipo SOMI y el collar cervical como lo conocemos normalmente. Incluso esta es uno de los tratamientos nuevos reportados en la literatura o de esos grupos de expertos que comparten como su experiencia de éxito en este caso, es la posibilidad de llevar a los pacientes a unas maniobras de reducción, vean que son hechas incluso de manera manual bajo anestesia general, y luego utilizar una ortesis como la que se le están poniendo a la niña acá, que es hecha en yeso, pero que también es como similar o al collar, pues a la ortesis tipo Minerva. Dentro de esa posibilidad de realizar la tracción cervical de los pacientes, ya habíamos hablado en una oportunidad previa de la importancia de la tracción dentro de varias deformidades espinales, especialmente la columna en niños, pero la ventaja en este caso de la tracción cervical aquí es precisamente porque estamos hablando de una inestabilidad dada por tejidos blandos. Entonces sabemos que esa deformidad en tejidos blandos puede ser impactada o puede ser reproducible a través del peso dado por la tracción desde el punto de vista gravitacional a esos tejidos blandos. Entonces, básicamente esta paciente, lo que decidimos después de haber identificado todo eso es intentar ganar la mayor posibilidad de realizar una reducción
o de ganar una reducción de esta paciente para con ello disminuir la tortícolis y el grado de rotación que tenía C1, y por eso fue llevada como a una tracción anabelocefálica que es muy similar a la que estamos viendo en la imagen. No tenemos pacientes, no tenemos imágenes, perdón, de esa tracción que fue realizada cerca de 15 días, pero es necesario recordar entonces cuáles deben ser los principios de la tracción. Entonces sabemos que debe ser realizada con el halo. Creo que tengo imágenes del halo más adelante, que dentro del espacio de los pines debe haber una distancia entre 1 o 2 centímetros, y que las pulgadas o el peso que le vamos a poner a cada uno de los pines siempre debe ir de acuerdo con la edad del niño. Una de las maneras de calcular precisamente el peso que le vamos a poner a la tracción cervical está dado precisamente pues en dónde está el sitio de la deformidad. En este caso, como estamos hablando de columna cervical, entonces no debíamos de ponerle una tracción que fuera mayor al 10% del peso de la paciente, que en este caso era de 24 kilos, y esta paciente se le hizo la tracción durante 15 días de manera intrahospitalaria, haciendo un seguimiento clínico diario, un examen neurológico completo, y tratando de llevar a esta paciente a unas horas de tolerancia para que pudiera ver realmente los resultados en el procedimiento. Sin embargo, tuvimos muchas dificultades con la tracción porque la paciente, a pesar de solo ponerle menos nuestra meta es llegar a 4 kilos, en este caso como máximo, pero la paciente apenas llegaba a 1 kilo de tracción. Inicialmente empezaba con mucho dolor y no toleraba el procedimiento, por lo que durante estos 15 días de tracción realmente no logramos una reducción significativa de la deformidad. En realidad nunca tuvo deterioro neurológico, pero siempre el dolor cervical era lo que nos limitaba precisamente a llevar a la paciente a una tracción más sostenida. Entonces, de aquí lo que se decidió entonces es realizar un manejo quirúrgico y precisamente la posibilidad de realizar una cirugía en tracción para que entonces ya bajo anestesia general y bajo monitoreo intraoperatorio lográramos impactar con el peso el mayor grado de reducción de la deformidad rotacional que tenía esta paciente. Entonces, esta es una imagen dentro del quirófano, la llevamos a una tracción calculada y controlada de unos 4 kilos. Este era el halo que tenía la paciente, que les había mencionado que cumplía con esos criterios de la seguridad que debe tener el halo cefálico, y la realizamos bajo monitoreo intraoperatorio. Entonces, dentro del manejo quirúrgico, que es raro dentro del síndrome de Grisel, porque es menos del 10% de los pacientes que se presentan con tal grado de severidad que van a requerir una fijación occipitocervical. Existen varios métodos, y uno de ellos es la diferencia entre uno poder llevar ese paciente a una reducción con cables sublaminares o realizar esa reducción ya mucho más fija con la presencia de tornillos. En la literatura, como la experiencia con pacientes que van a ser llevados a manejo quirúrgico es muy escasa, lo que parte de la recomendación de expertos y extrapolado muchas veces a otras inestabilidades, incluso de origen congénito en niños mucho más pequeños, se ha recomendado que el uso de esos cables sublaminares sean en niños menores de 4 años, porque vamos a llevar a una reducción muchísimo más dinámica de la unión occipito-cervical que lo que podrían hacer los tornillos. Sin embargo, entonces, al momento de realizar la cirugía de esta paciente, la reducción precisamente del arco posterior de C1, pues observamos la compresión, y ya sabíamos que esa compresión en esta paciente era una compresión sintomática, y la posibilidad de la reducción en este caso pues fue muy reducida. Por lo tanto no pudimos o no nos quedaban suficientemente en un rango seguro lo que eran las referencias anatómicas para una instrumentación de C1, por lo que se decidió, a pesar que esta paciente ya superaba los 7 años, llevar a una reducción con unos cables sublaminares, y con ello tratar de con el cable sublaminar hacer la descompresión del canal y lograr lo máximo de rotación
corrección de la deformidad, que como vemos no logró ser completa en este tipo de casos, y con eso hacer la fijación occipito-cervical solo de la placa occipital AC2, precisamente por la dificultad que hubo en la instrumentación de C1 por el grado de rotación que tenía la vértebra. Entonces, para abrir espacio al debate, especialmente del manejo quirúrgico, que como vimos en el manejo quirúrgico no logramos la reducción esperada de esta paciente, aunque es la presentación clínica de una entidad clínica rara en su presentación clínica más rara. Entonces, las conclusiones iniciales para esta parte de la charla es primero la rápida identificación de esto, que va de acuerdo al grupo de riesgo del paciente, la posibilidad de darle terapia farmacológica a esos pacientes que se presenten menores a 3 semanas o tratar de llevar a una terapia médica, la premisa en la identificación de esas variables anatómicas, ya sean propias del paciente o en este caso a esos cambios displásicos que pueden presentar los pacientes por el largo tiempo de evolución que tiene en su deformidad, y siempre tener presente la presencia de esos criterios de inestabilidad que junto con el daño neurológico pues son la indicación quirúrgica más importante en estos pacientes. Entonces quería abrir con los profesores Julián y el doctor Gustavo este debate precisamente en la controversia que hubo con el uso de ese cable sublaminar o la posibilidad de realizar la instrumentación AC1 o la posibilidad de dejar o tratar de dejar un tiempo más prolongado de la tracción para ver si se lograba en mayor de 15 días, teniendo en cuenta que el tipo de chaleco que es necesario recomendado en esta parte de la literatura no lo tenemos disponible en el medio, y otras alternativas a las maniobras de reducción que utilizamos en este caso. Buenos días para todos. Sí, el problema con el manejo del grisel acá en Medellín, bueno, en Medellín, en Colombia prácticamente, porque es que trata de buscar a los chalecos y ha sido muy difícil. O sea, el niño es muy importante utilizar los chalecos para reducir la movilidad del cuello para permitir la artrodesis. Entonces es muy difícil conseguirlo. Yo lo he intentado múltiples veces con diferentes proveedores y nada, imposible tener algo. Sí, el problema es que mira que a pesar de las 2 semanas de tracción, fue bastante difícil traccionar la niña y no se logró la reducción esperada con la tracción, sí. O sea, se logró mejorar la invaginación basilar, pero la rotación de C1 no se logró mejorar con la tracción. Y a pesar de que durante la cirugía y la relajación muscular intentamos maniobras manuales para reducir la rotación de C1, fue bastante difícil. Estaba rotada casi 40 grados y canalizar la masa de C1 del lado izquierdo, que era el más rotado, fue bastante complejo. Entonces, como medida de salvamento, lo que hicimos fue un cable sublaminar en C1 y pasábamos y lo amarrábamos contra la barra de la fijación occipito-cervical. Y con eso logramos la reducción anatómica de la luxación, o sea, pasó de 6 milímetros a 0, pues no había ningún aumento de la distancia preodontoidea para poder descomprimir el canal. O sea, con las maniobras de tracción logramos mejorar la impresión basilar y con la maniobra de tracción con el cable logramos mejorar la listesis de C1. Esa fue la razón de poner el cable sublaminar, porque fue muy difícil canalizar la masa de C1 con tornillo. El doctor Ignacio está hablando, pero no tiene el micrófono activado. Ahora sí me escuchan. Sí, señor. Una pregunta para Julián es, ¿qué pasa con la columna cervical distal en un paciente que queda con una deformidad en rotación de C1, C2 en el futuro? Aló, profesor. Pues al uno ver la niña, clínicamente se ve alineada
y se ve que mejoró la rotación de la cabeza, ¿sí? A largo plazo es probable que se pueda deformar, ¿sí? Pero es muy importante hacer un seguimiento clínico adecuado para vigilar esa deformidad que se puede desarrollar. Es poco frecuente, pero es muy importante el seguimiento clínico de la niña. Buenos días, Nacho. Buenos días. Más allá de dar pues como aportes muy significativos del tema, porque realmente esto es raro, y yo en la vida he tenido muy pocos casos, o inclusive pues he observado pocos de otros colegas, y las series de casos, como lo comentó Daniela, son muy cortas y con conductas basadas básicamente en la experiencia o en la opinión de los grupos. Me parece que es un tema que definitivamente es difícil. Me parece que es un tema que yo siempre quedo con la sensación de que todavía no está como bien clasificado, como que no está bien definido, porque no tiene sentido que una inestabilidad rotatoria o algo que se describe como una subluxación rotatoria se clasifique con un criterio de inestabilidad sagital, o sea, con el espacio preodontoideo, y no con las consecuencias o con los hallazgos imagenológicos del grado de rotación. Entonces a mí como que con este tema todavía me quedan como muchas inquietudes. Por ahí yo encontré algunos artículos que de alguna forma abordaban como realmente la magnitud de la rotación, y comentaban que pacientes que tenían más de 20 grados de rotación respecto de C1, respecto de C2, respecto de C1, pues tenían un peor pronóstico, inclusive pues con la posibilidad de reducción y la probabilidad de que el paciente quede con una deformidad definitiva. Entonces, nuevamente, más allá como de hacer aportes como muy claros, porque yo creo que no los tengo y en la literatura no los hay, me gustaría como de pronto la gente que tiene más experiencia, vos, Nacho, Carlos Rivera, Carlos Ruiz, el doctor Vela, todos los que están ahí, como qué experiencias han tenido con esta patología. No, yo solo he visto dos niños, mi vida. Uno que se alivió solo, con un collarcito, y este niño nomás. Yo no tengo experiencia. Lian, ¿cuántos pacientes ha tenido? No, profe, con este 4, 3 en el fellow, y es que son muy raros, eso es súper infrecuente. ¿Alguien más tiene de pronto alguna Eh, experiencia personal con este tipo de casos? yo le quiero preguntar a Julián, bueno, lo que Daniela dijo de no usar tornillos en pacientes menores de 4 años, eh, ¿vos compartís eso o te parece que debe ser un poquitico más grande la edad para usar tornillos? Profesor, se pueden usar tornillos en niños hasta de 2 años. Extrapolándolo pues desde los pacientes que se les opera en vértebras, porque eso no altera el crecimiento del diámetro del canal. A pesar de que no pasa por el núcleo de crecimiento del arco, no pasa absolutamente nada y no altera el crecimiento. Lo que pasa es que a nivel cervical, con 2 años, es muy difícil canalizar la S2. O sea, es demasiado pequeño. Entonces, a veces los pequeños cervicales les quedan grandes. Entonces ahí es cuando uno tiene que tener alternativas que son los cables laminares, porque es que no hay otra cosa para hacer, es que es demasiado pequeño todo. Si a nivel torácico se utilizan los de cervical y a nivel de columna lumbar se utilizan los de tórax, son vehículos muy pequeños, entonces es bastante difícil canalizarlo. Por eso se espera en columna cervical que sean niños más grandes. Pero a partir de los 2 años usted puede instrumentar una vértebra y no pasa absolutamente nada. El problema de instrumentar múltiples vértebras en la columna en niños es la restricción del crecimiento y de la talla. Y eso es muy importante a nivel torácico, por eso las escoliosis no se intervienen en menores de 10 años, porque hay un síndrome que es el síndrome de insuficiencia torácica. Entonces, si usted instrumenta muchos segmentos de la columna torácica, causa el síndrome de insuficiencia torácica y la talla corta del paciente. Ok, gracias, Julián.
¿Alguien más tiene algún comentario? Pues Nacho, ya que pues como que no hay muchos comentarios, pues a ver, yo quisiera como puntualizar varias cosas, pues como la percepción que me queda a mí del tema. O sea, finalmente eh, es una patología que casi siempre se resuelve con tratamiento conservador. En las cohortes que hay más grandes, como dijo Daniela, que son las de unos italianos, casi siempre se resuelven con tratamiento conservador. Las más grandes únicamente tienen como 8 niños operados y obviamente las dejan para los pacientes que no reducen. La reducción o digamos, el éxito de la reducción disminuye a medida que va pasando el tiempo, entonces por eso es que es muy importante, como se hizo énfasis en la conferencia, hacer el diagnóstico temprano. Y lo otro es el grado de rotación, o sea, pacientes con rotaciones de más de 20 grados también tienen una probabilidad alta de no reducir. Y esto que nos pasó a nosotros, pues que el paciente no redujo, es muy raro. En la serie más grande de casos, que es de 40 casos, encontraron únicamente un paciente que no redujo. Y en las otras series no lo describían. Entonces, es una situación que no es frecuente. Nuevamente también hacer énfasis en lo que dijo Daniela de las anormalidades y de la displasia del occipito cervical, que era lo que vos decías, Nacho. O sea, ¿qué pasa con un paciente de la edad de la niña que queda con la columna rotada? O sea, lo que uno puede esperar es que pueda haber más displasia, ¿sí o no? Entonces, que en la columna que no queda fusionada hayan en algún momento cambios displásicos, y como lo comentó Julián, pues también existe la probabilidad de que los pacientes se sigan deformando, como en cualquier paciente con algún tipo de imbalance espinal, que finalmente lo que termina empeorando la situación son los cambios displásicos. Esta niña, en mi opinión, siempre, a mí me pareció siempre que tenía muchos cambios, o que tenía algunos cambios displásicos en el occipito cervical. A mí los cóndilos de la niña nunca me parecieron normales, me parecieron que estaban aplanados, y algo de eso explicaba por qué estaba invaginada. Entonces, es un caso que, como siempre en todas las occipitocervicales, implican mucho detalle en la evaluación como para tomar una buena decisión quirúrgica. Muchas gracias. Gracias, Tao.